Buenas noches, queridos amigos, queridos seguidores. Aunque este video va también para otras personas a las que quiero que vaya. Acabo de salir de la película El Apocalipsis de San Juan. Y antes de que se me vayan las ideas, he tomado unas pequeñas notas para no olvidar. Estoy aquí, yo lo vi en Guayaquil, en el Mall del Sol. Y primero que nada les cuento que les recomiendo absolutamente la película, absolutamente. Es muy importante que la vean personalmente. Sé que va a salir de cartelera muy pronto. Me dicen que en la ciudad de Quito, por ejemplo, está solo en el Valle. Qué pena que esto se restrinja un poco. Son maneras de reducir la audiencia, de reducir las posibilidades de que las personas vean. Pero para eso está, bueno, esta servidora también, para hacerles un pequeño comentario. Es decir, todo está en la Biblia. O sea, por último, si no pueden ver la película, les recomiendo lean otra vez. Yo voy a leer el libro y siempre fue tan misterioso, tan lleno de símbolos. Empiezo por ahí. La película, no sé bien, ya voy a investigar quién es el productor, el director. Tiene un mérito, el primero, un absoluto mérito, que es la sonoridad, las escenas, el marco en el que está grabado, en el que está realizado es excelente y nos ubica, nos ayuda a entender mucho más este libro tan misterioso que fue siempre. El Apocalipsis fue misterioso. Yo me acuerdo cuando era niña, cuando era jovencita, siempre leía y no entendía nada, pero igual me encantaba, me encantaba. Después poco a poco fui entendiendo, pero ahora se entiende mucho, mucho, mucho más. Me ha llamado mucho la atención, perdonen que les diga una vivencia muy personal. Hace 3 meses tuve la oportunidad de estar en una isla, literalmente en la isla Isabela de Ecuador, y me recordó cuando San Juan está en la isla de Patmos, donde tuvo estas visiones. Mi mamá, me acuerdo que era tan culta, me contaba siempre de la isla de Patmos, que es una isla desierta. Bueno, no sé, o sea, yo sé, la isla Isabel es turística, pero era tan vasta en playas que me recordaron mucho los paisajes. No es que yo he tenido visiones en la isla Isabel, estaría loquita, pero me llamó la atención, empezando por ahí, que se ve que el apóstol San Juan ya era viejo y era mayor, y eso es algo que yo no sabía, que uno de los emperadores romanos antes lo mandó a freír, lo iba a matar, pero que él sobrevivió y que entonces fue desterrado a la isla de Patmos en Grecia, me parece que es. Y dice en la película porque él necesitaba cumplir una misión más, que fue la de recibir estas visiones. La película está dividida en 3 partes. Como les cuento, la ambientación es muy buena. En 3 partes. Primero dice las 7 iglesias. Es súper interesante el productor, porque uno cuando lee esto de las 7 iglesias no entiende mucho. La persona, el productor o el creador ha tenido el acierto de dividir esas 7 iglesias como 7 periodos de la historia. Muy, muy interesante desde hace realmente que se me forma un vacío. Tendría que repetirme la película. Con razón dicen, esta película es digna da ganas de tomar nota, de grabar en la misma sala de cine. Lo que más me quedó es, a ver, cada iglesia es un periodo de la historia, y me llamó la atención que dice que las iglesias se van corrompiendo y que siempre hay un remanente fiel, y ese remanente fiel es el que da origen a la siguiente iglesia. Eso se ha repetido 7 veces. Estamos en la 7ª iglesia, en la de Filadelfia. Qué impactante eso. Hay un remanente fiel que se ha conservado. La última crisis de la anterior iglesia fue la Reforma Protestante.
de Martín Lutero, y la iglesia de Filadelfia es la que pasa nuestros días con el remanente fiel católico que se mantiene. La segunda parte de la película son los 7 sellos, muy dramático. En los sellos están los jinetes. Me llamó la atención, claro, el primero es el de la guerra. No, el primero es un jinete blanco de cómo se extiende el reino de Cristo, y eso, sí, hubo una época de mucho crecimiento, la cristianización de Europa, pero eso se terminó con la grave reforma protestante. Y el siguiente jinete sí es el de la muerte, el de la guerra primero. Entonces habla de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda y de la Tercera. Pero aquí hay un punto que me impactó como persona provida, hija de la gran líder provida de Ecuador. Entonces yo desde pequeñita absorbí eso de la defensa de la vida. Me llamó mucho la atención, me encantó que en el jinete de la muerte se tome en cuenta el aborto como la guerra más grande de todos los tiempos. Hay un líder que fue personalmente mi mentor, el padre Paul Marx. Él decía: el aborto es la guerra más grande de todos los tiempos. Y me llamó mucho la atención que ahí citan a un sitio web abortista, la Fundación Guttamacher, el Instituto Guttamacher. Ellos mismos dan la cifra de 73 millones de abortos al año, 73 millones de abortos al año. Entonces, hablan de que esto es un genocidio el más grande, o sea, con todos los muertos que ha habido en todas las guerras juntas, no se compara a la muerte por el aborto. Y eso me gustó mucho, que en la película esté entre los daños causados por este jinete de la guerra, la causa del aborto. Me llamó también mucho la atención que se menciona a la pandemia, a la pandemia del COVID. Me encantó. Decía, tuvo señales más bien satánicas, apocalípticas, y está cómo se cerraron las iglesias, cómo se cerraron los templos por primera vez en la historia. Están en todos los idiomas, los noticieros, pasa muy rápidamente, pero es muy interesante notar que, o sea, fue como un triunfo aparente del adversario. O sea, se cerraron los templos, no había cómo arrastraban a los sacerdotes, cómo arrastraban al pueblo. Ustedes se acordarán, en nuestro país, gracias a Dios, tuvimos las misas virtuales, la adoración del Santísimo virtual, y como decía, hasta un meme que seguramente vieron, cada hogar se convirtió en un templo. Gloria a Dios. Y sobre todo ahora que cuando pudimos regresar, hay gente que ha regresado con tanta fuerza a las iglesias, con tanta unción. La tercera parte de la película son las 7 trompetas, y qué bien, o sea, interpreta que son las herejías. Entonces analiza históricamente todas las herejías. No les podría decir en este momento desde las primeras, pero me llamó la atención. Hay una que es la más grave, que es el modernismo, que fue fuertemente, eso yo ya lo sabía, no crean que solo con la película reconfirmé lo que sabía, que el Papa Pío X condenó como la peor de las herejías. ¿Por qué? Porque es la que es el inicio de todos los males. Esa herejía del modernismo es la que da origen a todos los pensamientos, por último, a la ideología de género, a toda la falta de valores, a todo lo que estamos viviendo. A la final, eso se resume en el modernismo. Me ha llamado mucho la atención que entre las trompetas hay una que dice que se desató una plaga de langostas. Y curiosamente, cuando uno leía eso en el Apocalipsis, no entiende. Y en esta película nos interpretan que las langostas son aquellos pensadores que rodearon a la Revolución Francesa, o sea, la época, por ejemplo, Calvino, Rousseau y otros más que se me escapan, que confundieron a la gente, que fueron como unas langostas en el sentido de que invadían y roían todo. O sea, de ahí nacen toda esta confusión política, social,
religiosa, y que el Señor Dios dijo que las langostas no hagan daño a lo verde, a los árboles. ¿Y qué son los árboles y lo verde? Dice que son nosotros, el remanente fiel, el remanente que está marcado por la oración, por la Virgen María, por la sangre del Cordero. Es una protección a estas ideologías extrañas que nos corrompen. Como ustedes ven, es la Biblia, es el libro de la revelación, pero la interpretación es recontractual. Me gustó que se me habla del COVID, que se habla del aborto, que se habla de la ideología de género, que se habla también de que, por ejemplo, me gustó mucho que se hable de la tradición, que a partir del Concilio de Trento se dictaminó que en la Iglesia ya no debía haber más cambios. En el Concilio de Trento, que es de hace muchísimos años, que ya no debe haber cambios, que no debe haber novelerías, que no debe haber novedades, y pasan imágenes muy impactantes, cómo está tan corrompida la liturgia, cómo está tan corrompida la fe, a la final, todo lo externo de la Iglesia. Ese es un punto muy, muy delicado. Yo sé que incluso hay personas que de pronto hasta no les gustará esto, pero me gusta que no solo lo digo yo, lo dice mucha gente, pero lo dice esta película. Qué interesante que sea un documental que denuncie esta situación. Así que les invito, si es que todavía quedan unos pocos días, vayan a verla y lean el libro del Apocalipsis, que es la fuente principal. Eso también voy a hacer yo. Muchas gracias y buenas noches.